Hola, soy Mahdi y les presento Conversemos sobre Islam. Este mensaje es traído por fatimatv.es. El Islam odia al cristianismo. Odian los musulmanes a los cristianos. No puedo culparte si en algún momento de tu vida te has hecho estas preguntas, sobre todo si mientras ves este video has sido testigo del comportamiento indignante de miembros del ISIS. Incluso yo, como musulmán chiita, me afecta el comportamiento de ISIS de muchas maneras, que trascienden muchos aspectos de mi vida y de quienes, como yo, comparten esta creencia. Soy musulmán y gente como esa que perpetra la violencia de forma ciega y que, por cierto, no me representan en lo absoluto, no tienen problema alguno en violentarme a mí, violentar a mi familia, a mi comunidad en general o a mi escuela de pensamiento de la forma más salvaje posible. Podemos argumentar que a lo largo de la historia de esta brutal agrupación, sus víctimas se componen principalmente de dos grupos a los que tienen claramente identificados. Esos dos grupos principales son simbolizados despectivamente con la letra Ra en árabe o R en español, la cual se refiere a los musulmanes chiitas, a quienes ellos llaman como Rawafid, y la letra árabe Nun o N en español, y que hacen referencia a los cristianos denominándoles como los Nasrani. Es así que con solo eso, o bien cuando cualquier persona, especialmente no musulmanes, que sean testigos de ese comportamiento tan despreciable de este grupo, no pueden llegar a evitar una conclusión de que el Islam odia al cristianismo o que los musulmanes odian a los cristianos. De nuevo, quiero recalcar que no podría ser ese pensamiento más lejos de la verdad. El Islam como religión no es una fe que odia a las personas, especialmente por un asunto como tener X o Y ideología o que hayan decidido seguir a ese tipo de ideologías. Incluso les digo que cuando uno examina el Islam y su perspectiva, incluso sobre, por ejemplo, los politeístas que rodearon a la nueva comunidad musulmana en los tiempos antiguos, cuando surgió el Islam, no fue su conclusión o su postura sobre las creencias en varias deidades la que generó un roce entre cada grupo, sino más bien el estancamiento del pensamiento que les hacía seguir a sus predecesores o padres, incluso de una forma ciega, sin reflexionar sobre algunos asuntos o conclusiones teológicas a las que habían llegado para simplemente negar, por ejemplo, la unicidad de Dios, negando y haciendo que hubiese una campaña de persecución belicosa en contra de esa nueva comunidad que surgía. Si una persona argumenta que el Islam odia al cristianismo, no hay más que suficiente en el Sagrado Corán para que esa persona que argumentase tal idea se refiera a donde realmente podemos encontrar las puertas del diálogo, mismas que siempre están abiertas. Puertas de un edificio seguro en donde podemos sentarnos y compartir el pan en la misma mesa por el bien de ambas creencias y comunidades. De hecho, tenemos más en común que diferencias, que en verdad nos unen. Por ejemplo, la misma creencia en Dios, un Dios en el sentido de la creencia monoteísta. No quiero entrar a discutir sobre las diferencias sobre cómo se define la percepción de ese Dios único y la Trinidad. La base es el monoteísmo, seguido por un entendimiento de los grandes profetas de Dios, la paz sea con todos ellos. Veamos algunos ejemplos como Noé, el cual se narra en la Biblia, a lo mismo como lo encontramos en el Corán, con ligeras diferencias. Podremos encontrar a Moisés en la Biblia como también en el Corán, a Abraham en la Biblia y de nuevo también en el Corán y de la misma forma a Cristo en la Biblia, a como lo verás ampliamente descrito en el Corán y podrás entender desde esta fuente cómo el Islam ve a Jesús y a su madre de forma elevada, milagrosa y santificada. También podremos encontrar en el Sagrado Corán, en el capítulo o sura 5, versículo o aleya 82, donde Dios exaltado sea, habla a la humanidad acerca de monjes y sacerdotes, de los cuales garantiza salvación. Si en verdad el Islam odiase a los cristianos o al cristianismo, entonces,
¿por qué la escritura más sagrada del Islam, cuando habla, dice todo lo contrario? ¿Por qué entonces el Corán menciona que los monjes y sacerdotes son seres humanos humildes? De la misma manera, el Corán continúa enseñando y ordenando a los musulmanes de garantizar que ninguna iglesia sea profanada, que más bien sea protegidas, que sean cuidadas, y más allá de eso, en el capítulo o sura 3 del Sagrado Corán encontraremos un incidente en la historia del Islam, como el incidente de la Mubahala, el cual es un diálogo entre el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su purificada familia, con los cristianos de la tierra de Najrán. Más allá aún de eso, tenemos en el mismo capítulo una narración sobre la importancia del diálogo con la gente del libro o Ahlul Kitab para llegar a una palabra conjunta entre ellos y nosotros, una forma de convivir y de llevar nuestras creencias embarcadas en el mismo sentido o dirección que se explica, ese que es el de adorar a Dios y reconocer su señorío sin coaccionar a un cambio de fe, sino más bien al darnos la mano y caminar de la misma senda, de la misma forma, valorando el aporte de cada cual en esa difícil labor de ser creyentes en un mundo que se dirige a todo lo contrario hoy día y que se vaticinaba desde aquel entonces. Todos somos hijos de Adán y Eva. Todos estamos tratando de encontrar el camino y tratando de entender el mundo en el que vivimos, y es por ello que jamás y por más nunca sea necesario un diálogo. Se puede señalar que habrán algunos musulmanes quienes odian a cristianos, como podemos señalar también el hecho de que hay cristianos que odian a musulmanes. Y sí, podrán ser muchos factores que lleguen a premiar en el punto de vista de quienes generan ese rencor entre sí, unos más por factores lejanos a la fe que el hecho de las creencias en sí. Puede que haya una situación desesperada en algunos países donde los extremos de ambas religiones han llevado a las personas a concluir la existencia de un odio. Pero a como eso puede ocurrir, conozco a personas que han llevado a cabo una labor de diálogo interreligioso espectacular y que se da en países de habla hispana, como por ejemplo nuestra hermana Jeva, quien por años ha buscado la forma de enseñar la verdadera cara de la fe del Islam y que podemos realmente coexistir en paz y armonía, como muchas más personas en nuestra zona, como también lo hay en otras latitudes y en múltiples idiomas, sociedades, países, quienes en verdad no puedo en tan corto tiempo mencionar. Pero sí quiero recalcar la importancia de su labor de unir a ambas comunidades y muchas más en maravillosos diálogos, así como podremos encontrar también maravillosos libros acerca del diálogo entre catolicismo y el chiismo en particular, haciéndonos mirar las vidas y los ejemplos e incluso comparaciones entre la vida de la Virgen María y de Fátima Zahra, la paz sea con ambas, así sucesivamente, sin dejar de lado también el esfuerzo de la Iglesia con un gesto de unión como la reciente visita del Papa a Irak y la reunión con uno de los más influyentes e importantes figuras del Islam en la actualidad. No podemos pensar en criar a nuestros hijos, quienes serán líderes y profesionales de sus sociedades en un futuro, en un mundo en el que la gente odia, sino más bien debemos de llevarles a vivir, formar y garantizar un mundo en el que seamos capaces de entendernos, de entablar un diálogo, en el que seamos capaces de mirar a través de la lente del otro y tengamos la capacidad de estar de acuerdo entre sí y también de estar de acuerdo en que podemos también estar en desacuerdo sin que ello signifique odiar, sino más bien vivir en paz y armonía, como también lo dijo el Imam Ali alayhi salam, quien concluye maravillosamente en un hadiz o dicho, el cual cerrará este encuentro, que dice: las personas son de dos tipos, o son tus hermanos en la fe, o tus iguales en humanidad. No me queda más que agradecer su atención a esa transmisión que semana a semana intentamos sea de mucho provecho. No sin antes recordarles que pueden encontrar esta transmisión y mucho más contenido en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes, Google Podcast y también en SoundCloud. Hasta pronto. FátimaTV.es. Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de Fátima TV
y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es +54 938 15 39 0737.